¿Qué pensarían si les digo que el origen de muchas de nuestras libertades, ya saben, la libertad de conciencia, el gobierno representativo, bueno, resulta que no está en la Ilustración, como casi siempre se piensa? No, su origen está en una intensa disputa religiosa de hace 500 años. Suena raro, ¿verdad? Pues vamos a explorar esta idea, que es fascinante, cómo una revolución religiosa, que fue casi un accidente, terminó sentando las bases de nuestro mundo político actual. Imaginen la escena. Es el año 1521. Estamos frente al poder más grande de Europa, el Sacro Imperio Romano Germánico. Y allí, en medio de todo, está un monje solitario, Martín Lutero. Le exigen una cosa, que se retracte, que niegue todo lo que ha dicho. ¿Y su respuesta? Su respuesta es un verdadero terremoto. No tiene un ejército, no tiene poder político. Solo apela a una cosa, a su propia conciencia. Una conciencia, según él, cautiva de las Escrituras. Y aquí, justo aquí, está el cambio que lo detona todo. Fíjense, antes de Lutero, la autoridad, la última palabra, digamos, venía de afuera, del Papa, de los concilios, de la tradición. Pero Lutero hace algo radical, la mueve. La pone adentro, en la conciencia de cada persona. Esto puede sonar simple, pero es el nacimiento del individuo moderno, de la persona que piensa por sí misma, y es la base de todo lo que vamos a ver. Entonces, ese acto de desafío, ese aquí estoy, no puedo hacer otra cosa, es el punto de partida. La conciencia individual se pone en el centro. Y esta idea, que era totalmente revolucionaria en ese momento, va a tener unas consecuencias que nadie, pero de verdad nadie, ni el mismísimo Lutero, se imaginaba. Y a partir de este momento lo que vamos a ver es un efecto dominó, pero increíble. Porque hay que dejar algo muy claro. Nada de lo que pasó después fue un plan maestro. No, para nada. Fue una cadena de consecuencias que nadie planeó, que nadie esperaba y que terminaron por desmoronar por completo el viejo orden de Europa. A ver, pensemos en la lógica que se desata, porque es implacable. Si el Papa, que es la máxima autoridad espiritual del mundo, puede equivocarse, entonces, ¿quién no puede? Esto significa que toda autoridad humana es falible. Y si eso es cierto, ¿qué pasa con los reyes, con su supuesto derecho divino para gobernar? De repente, la base misma de su poder se pone en duda. Todo el sistema político queda abierto a discusiones. Y el motor de todo este cambio es un principio clave, conocido como sola escritura. ¿Qué significa? Pues que la única autoridad final es la Biblia. Y si es así, ya no se necesita toda una jerarquía de sacerdotes y obispos para que te digan qué creer. De repente, cada persona tiene, por así decirlo, una línea directa con Dios. Y no solo eso, tiene la responsabilidad, el deber de leer y entender la Biblia por su propia cuenta. Y claro, esto tuvo un resultado, miren, es que es espectacular. De la noche a la mañana había una razón de peso, una razón religiosa, para que todo el mundo aprendiera a leer. Y los datos no mienten. Fíjense en las cifras de mediados del siglo XVII. En las zonas protestantes, la gente que sabía leer era el doble, a veces hasta el triple que en las zonas católicas. Esto no fue solo una reforma religiosa, fue una auténtica revolución educativa. Pero la cosa no para ahí. Esta nueva cultura de leer y discutir por cuenta propia tuvo otra consecuencia que nadie vio venir. La siguiente ficha del dominó fue la forma en que la gente empezó a organizarse, y sin querer crearon verdaderas escuelas para la democracia. Es que es fascinante ver lo que pasaba dentro de estas nuevas iglesias, sobre todo en las calvinistas. Olvídense de la vieja estructura jerárquica, donde todo venía de arriba. No, aquí, la gente común elegía a sus pastores, a sus líderes, tomaban decisiones en comités y, muy importante, le pedían cuentas a esos líderes. Básicamente estaban practicando la democracia a pequeña escala, semana tras semana. Y ojo, que esta no es una idea nueva. 300 años después, un observador muy agudo, Alexis de Tocqueville, cuando estudiaba la democracia en Estados Unidos, se dio cuenta de exactamente lo mismo. Vio que los estadounidenses habían aprendido a autogobernarse, a trabajar juntos, primero en sus iglesias, mucho antes de llevar esas habilidades a la política. Claro que todo esto no fue un camino de rosas, para nada. La Reforma desató un siglo de guerras religiosas terribles, devastadoras. Y fue de ese cansancio, de ese agotamiento total, que nació otro pilar del mundo moderno, la Paz de Westfalia.
que le puso fin a la Guerra de los 30 años, llegó a una conclusión muy pragmática y un poco brutal. Miren, aquí nadie va a ganar. Así que los países no tuvieron más remedio que aceptar que tenían que convivir con religiones diferentes. El pluralismo, la tolerancia, no nacieron de un ideal bonito, nacieron de la pura y dura necesidad de sobrevivir. Ok, entonces, ¿cómo unimos todas estas piezas? ¿Cómo pasamos de estas ideas del siglo XVI y XVII a las grandes revoluciones democráticas de finales del XVIII? Pues esta línea de tiempo lo explica muy bien. A ver, la reforma enciende la mecha de la alfabetización y la conciencia individual. Luego, las guerras de religión nos obligan a aceptar el pluralismo. Con ese caldo de cultivo, filósofos como John Locke, que venía de ese mundo protestante, empiezan a formular ideas sobre derechos y tolerancia. Y ¡boom! Todo esto culmina en revoluciones como la estadounidense, que aplican estos principios de autogobierno a nivel nacional. Y esto no es solo una teoría, ¿eh? Los números son clarísimos. Si uno mira los datos, los países con una herencia protestante fuerte, piensen en Inglaterra, Holanda, Estados Unidos, adoptaron democracias y alfabetizaron a su gente mucho, mucho antes que países de tradición católica como España o Portugal. La correlación es tan fuerte que es muy difícil pensar que es pura casualidad. Pero ahora llegamos al punto clave de todo este análisis, a la idea central. Y es fundamental entender esto. Nada de esto fue a propósito. Y aquí hay que ser honestos y enfrentar una crítica muy válida. A ver, ¿los reformadores eran demócratas? Para nada. Lutero apoyó a los príncipes cuando masacraron a los campesinos. Calvino gobernó Ginebra con mano de hierro. Seamos claros, ninguno de ellos quería crear una sociedad liberal y democrática. Y aquí es donde entra una analogía que lo explica todo perfectamente. Piensen en esto. Newton nunca se propuso crear los viajes espaciales, pero su física los hizo posibles, pues lo mismo pasa aquí. La idea no es que los reformadores quisieran crear la democracia, la idea es que sus conceptos, sus principios, eran como semillas lógicas, y una vez que las plantas crecen y se convierten en cosas que ellos ni en sus sueños más locos hubieran imaginado. El punto, y esto es lo importante, no es la intención, son las consecuencias. Ok, entonces, hagamos un resumen rapidito de toda esta cadena de eventos. Primero, la reforma. El resultado, la conciencia individual se vuelve clave y se necesita que todo el mundo sepa leer. Segundo, las consecuencias directas. Esto lleva a la división religiosa, lo que obliga a la gente a tolerarse. Y mientras, las iglesias se convierten en pequeños laboratorios de autogobierno. Tercero, la ilustración. En este nuevo ambiente, con gente que lee y sabe organizarse, los filósofos empiezan a desarrollar ideas potentes sobre el contrato social y los derechos de las personas. Y cuarto, el resultado final, la democracia moderna. Toda esa cadena explota en revoluciones que nos dan los sistemas que conocemos hoy, gobierno representativo y Estado de Derecho. Y todo esto nos deja con una pregunta final. Una reflexión que es muy, muy relevante hoy en día. Si los valores que tanto apreciamos, los de la libertad moderna, crecieron de estas raíces, de una revolución religiosa, ¿qué pasa cuando esas raíces se secan? ¿Qué pasa en un mundo cada vez más secular? ¿Pueden los frutos de este árbol sobrevivir si se olvidan o se cortan sus raíces históricas? Es una pregunta que queda abierta, pero de cuya respuesta, sin duda, depende nuestro futuro.